Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del párrafo. Entonces, primero vamos a comprender qué es un párrafo. El párrafo es la parte de un texto que abarca un conjunto organizado de ideas. Es una unidad significativa en sí misma, es decir, que es indispensable tanto en semántica como sintácticamente de otros párrafos. ¿De qué hablamos? De la cohesión y la coherencia. ¿Qué es la cohesión y la coherencia? Darle sentido al texto, es decir, que es una parte de un texto que abarca un conjunto organizado de ideas que tiene cohesión y coherencia, es decir, que está organizado y es entendible. ¿Listo? Se reconocen fácilmente en un escrito porque aparecen separados por punto y aparte. Entonces, un párrafo es un conjunto organizado de ideas y lo diferenciamos porque está separado por punto y aparte. De hecho, lo que están viendo ustedes en la diapositiva en este momento es un párrafo. Entonces, vamos a analizar cómo armar un párrafo. El párrafo bien construido es el que sabe conservar la medida equilibrada en la cantidad de frases que contiene. Es decir, no debemos poner ni muchas ideas ni pocas ideas. Esto sin perder de vista un sentido coherente y lógico en el desarrollo de las ideas. Cuando hablamos de coherencia, pues estamos hablando de darle lógica a las ideas. Entonces, dar unidad de sentido. La unidad de sentido se basa en el dominio de una idea principal que se desarrolla en frases secundarias. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar sobre las plantas y sobre una planta en particular, por ejemplo, entonces podría decir: las plantas aromáticas sirven para curar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, la unidad de sentido, es decir, la idea principal en este caso serían las plantas. Evitas fuga de ideas. Siempre hay que tener en cuenta que pueden realizarse ideas fugadas en donde no tiene nada que ver lo que se dice con la idea principal. Entonces es importante que analicemos muy bien lo que queremos escribir para que no se nos vaya a ir por otro lado, para que nuestro párrafo en construcción sea coherente, es decir, que tenga sentido. Entonces, ¿qué es un párrafo? Es un texto que abarca un conjunto organizado de ideas. ¿Cuáles son sus características? Es una unidad significativa en sí misma, es decir, es un pequeño texto que tiene una idea principal y varias secundarias y es importante. Es independiente sintáctica y semánticamente de otros párrafos, es decir, que un párrafo puede decir una cosa y otro párrafo puede complementar esa otra idea. Aparece separado de otros párrafos por punto y aparte. Las claves para escribir es dar unidad de sentido y evitar ideas fugadas. ¿Cuál es la función general de los párrafos? La función principal es dar orden y sentido a un escrito. Eso es lo principal y fundamental. Un texto se organiza en tres partes. Encontramos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, en esta división del texto se determina la función general que cumple cada uno de los párrafos en un texto. La función general, entonces encontramos la definición, que es la que plantea la idea principal, la característica, que es la que explica las razones, y están las claves para escribir, que es en donde exponemos soluciones y finalizamos la idea principal. ¿Cuál es la función de los párrafos según la intención del autor? Entonces, si el autor quiere informar, se puede hacer un tipo de texto como noticia, resumen, artículo científico, entrevista, carta o anuncio. ¿Cuál es la función de este tipo de textos? Exponer, describir, plantear hechos, mostrar antecedentes, localizar lugares, mostrar pruebas, presentar evidencias o resultados. Si estamos hablando de que el autor quiere persuadir, puede hacerlo a través de un ensayo, una editorial, una carta, un artículo de opinión, un discurso, una crítica o un comentario. ¿Cuál es la función de los párrafos en este caso? Plantear tesis, dar ejemplos, establecer comparaciones, contradecir, expresar opiniones, exponer hechos o sacar conclusiones.
Si el propósito del autor es crear, lo puede hacer a través de un cuento, una novela, un poema, un ensayo, una fábula, un mito, una obra de teatro. ¿Cuál es la función de ese párrafo? Narrar, describir, comparar, metaforizar, entablar diálogos, desarrollar monólogos. ¿Listo? Entonces espero les haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.